Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy vamos a explicar una técnica que se llama el Slow Shooter y nos permite capturar el tiempo de una manera única. Para esta técnica estaba indeciso si tenía pensado ir a una locación como un shopping, pero después, dado que estoy en Buenos Aires, dije, me pareció más interesante ir a una terminal de subte o de metro, como lo llaman en algunos países, o el underground. Pero bueno, en definitiva, me pareció interesante porque al ser una terminal de subtes iba a haber historias distintas en los rostros de la gente, porque justamente es un lugar masivo, caótico, donde entran y suben, y cada persona es una historia. Vaya a saber a qué va cada uno, cuál era el destino de cada una de esas personas que logré captar en la cámara. Así que bueno, sin hacerlo más extensivo, vamos directamente a empezar a mostrar las fotografías que saqué acá en el subte y a contarles cuál es la técnica, en qué consiste y darles, digamos, algunos tips para que ustedes puedan aplicarla. Bueno, vamos a explicar brevemente la técnica de Slow Shooter. Su traducción, Slow Shooter, sería disparo lento, ¿verdad? Nos referimos, por supuesto, al disparo de la cámara, pero en realidad es que bajamos la velocidad del obturador. Recuerdan que en el video de cómo sacar manual explicamos ya, si quieren repasarlo, está dentro del canal, cómo uno de los parámetros que podemos modificar en la fotografía manual era la velocidad de obturación. El obturador, como lo explicamos ahí, es esa persiana que abre y cierra, permitiendo pasar la luz por un determinado tiempo. Y ese tiempo es justamente de lo que habla Slow Shooter, el disparo lento. Voy a usar una velocidad de apertura y cierre del obturador bastante lenta, sin llegar a ser una larga exposición, que ya es una exposición que puede ser al infinito, en modo bulk, o puede ser 30 segundos, demasiado largo. Esto no llega a ser una velocidad de larga exposición, si es una exposición lenta. Ahora te cuento qué nos permite esta exposición lenta. Bueno, con esta exposición lenta, imaginen ustedes que van a ver personas en movimiento, o como en el caso del subte, el subte en movimiento y personas esperándolo quietas, y nos permiten, en vez de hacer una fotografía común, nos permite una imagen llena de dinamismo, porque vamos a tener cosas en movimiento que aparecen como borrosas, como desenfocadas, pero partes estáticas, como pueden ser columnas, personas esperando cuando el subte está en movimiento, o el subte quieto y personas ingresando o saliendo del subte generando ese movimiento. Y al estar con un disparo lento, que lo que yo estuve utilizando en velocidades, pero eso lo tendrían que ir viendo ustedes, pero yo estuve utilizando 1/8 mayormente, por ahí algunas que quise dar un efecto más fantasmal, lo bajé a 1/4, pero en realidad, o sea, es 1 segundo partido 4 o 1 segundo partido 8, ¿verdad? Se entiende ese concepto. Pero bueno, nos permite hacer algo creativo que les voy a ir poniendo ahora en las imágenes, que nos cambia completamente el dinamismo de una imagen y nos permite captar historias, narrativas, movimientos y qué sé yo, el caos de lo que es un transporte público en una ciudad como es Buenos Aires, como pueden ser grandes urbes, y nos obliga a tener un esfuerzo en nuestra imaginación para crear cosas fuera de lo común y que también nos van a llamar la atención a nosotros, nos permite un salto en la fotografía, pero también a toda la audiencia, quien vea tu fotografía, se va a quedar como sorprendido, porque es algo que sale de lo común, sale de lo que estamos tal vez acostumbrados a ver.
Veamos cómo hacerlo paso a paso. Pero para empezar, si bien lo anticipé un poco, vamos a explicar cómo funciona la velocidad de obturación. Si nosotros trabajamos en velocidades bajas de obturación, todo aquello que está en movimiento va a salir borroso y todo lo que esté quieto sí lo va a captar estático el sensor y va a quedar una imagen estática, haciendo un contrapunto en todas las cosas que estén en movimiento contra todo lo que esté estático. Recuerden, por otro lado, que si nosotros aumentamos la velocidad de obturación, lo que hace esto es, al abrir rápidamente el obturador, es congelar el movimiento. Normalmente, siempre lo digo, utilizamos alta velocidad de obturación para fotografía de deporte, por ejemplo, como para citar algo, deporte motor o cosas que pasan a alta velocidad para sacar a mascotas, a chicos, porque están en constante movimiento, no podemos predecir el movimiento que van a hacer, tampoco lo podemos organizar o producir, porque no le podemos decir a un perro, bueno, sí, si el perro está entrenado, le podemos decir que haga ciertas cosas, pero generalmente esa es la diferencia entre la velocidades altas de obturación, para qué lo requerimos, y esto que es el slow shooter. Vamos a hablar del equipo recomendado. La diferencia entre larga exposición y slow shooter es que el slow shooter, si quiero, me permite que no lleve trípode. Con tener la cámara fija en la escena que quiero fotografiar, voy a tener partes estáticas, que son las partes estáticas de la imagen, y voy a tener ese movimiento en todos los objetos, personas o el subte en este caso, hablando del subte, pero esto lo pueden sacar en shoppings, lo pueden sacar en paseos, en calles, en cualquier lugar, ¿verdad? Yo elegí esta temática del subte porque me pareció interesante, pero lo podemos hacer sin trípode, cosa que la larga exposición sin trípode es verdaderamente imposible sacar fotos de larga exposición, ¿verdad? Así que, ¿podemos llevar el trípode? Sí, la verdad que lo podemos llevar, pero si querés ir con la cámara a mano alzada a una velocidad de 1/8, lo podés hacer. Es más, si vos querés seguir en movimiento un objeto, como puede ser un automóvil o el subte, hablemos del subte en este caso, cuando va llegando y querés hacer un panning para que el subte esté estático, pero lo que se mueve es el recorrido que vas a hacer al seguir al subte y que quede borroso y desenfocado, dando una sensación de velocidad, esto lo podés hacer. También lo podrías hacer con un trípode que tenga un cabezal fluido y va a salir mucho mejor, pero el slow shooter es una técnica que te permite un poco de desprolijidades en la imagen. No pasándose, yo te voy a mostrar unas imágenes que me salieron mal, que las voy a poner ahora. Pero bueno, lo bueno es que podés llevar la cámara y hacer las fotos a mano alzada. Bueno, vamos a hablar de la apertura de diafragma. Yo trabajé con aperturas de diafragma entre F8, F11 y F16. No llegué a F16. F8 y F11. Eso te lo va a dar la cantidad de luz que necesites, que recuerda que la apertura de diafragma es la apertura del lente de cuánta luz vas a dejar pasar, ¿verdad? Entonces, si estás a bajas velocidades, vas a necesitar cerrar el diafragma. Al cerrar el diafragma, compensás la luz, pero además ampliás el campo de enfoque, ¿verdad? Así que va a ser importante trabajar con un F8 o de un F8 a un F16. Fíjate en el entorno que estás, al menos por el tipo de iluminación que tenía esta estación terminal de subte, yo trabajé en diafragmas de F8 y F11. Algo importante es, bueno, cómo configurar la ISO. Fíjate, yo trabajé en ISOs de 500 y 800 de ISO, pero bueno, hay que ver de acuerdo a la escena donde estés. Tenemos que compensar el triángulo de la exposición, te va a dar, podés hacer una medición o hacer fotos de prueba o fijarte en cómo está la exposición en tu exposímetro para ver si necesitas subir más las ISOs
cerrar más el diafragma, porque el valor que no vamos a tocar, con el que vamos a trabajar permanente, es la apertura del obturador. Si vamos a sacar en 1/8, tenemos que adaptar el resto de los valores para compensar la luz. Nos podemos valer de apoyar la cámara en algún lugar que te permite estabilidad, y a 1.8 podés disparar directamente, o podés configurar un retardo en el disparo de 2-3 segundos para disparar, o disparador remoto, o directamente disparar desde la cámara. Sí, puedo tener la cámara apoyada. Algunas fotos las hice apoyada había una especie de tótem donde pude tenerla apoyada, mirar lo que estaba enfocando, lo que iba a sacar, y disparar sin tener vibraciones. Pero como te digo, podés sacar también a mano alzada, que no vas a tener un inconveniente, y que es parte de esta creatividad. Por ahí algún movimiento está bueno que esté. Ahora, para mí lo ideal a lograr es que las partes que estén estáticas no se vean borrosas. Digamos, me ha pasado en algunas fotografías que la parte estática estaban borrosas, las voy a mostrar acá, pero las descarto, porque sí, algún efecto creativo puede ser, algo artístico, pero digamos, el sentido, el efecto que yo buscaba en la fotografía, es que lo estático esté estático y el movimiento esté bien representado. Bueno, ahora que tenemos todos los datos técnicos, pasemos a la práctica y les empiezo a mostrar todas las fotografías y les voy contando cómo la hice. Bueno, esta fotografía que vamos a ver ahora es una fotografía donde ubiqué la cámara en un punto fijo, bajé la velocidad a 1.6 y disparé justo cuando el tren salía de la terminal y tomaba una cierta velocidad. Si queremos tomar, como en estas fotografías que les voy a mostrar, el flujo de gente, podríamos bajar un poco más la velocidad de obturación. Yo bajé de 1.8 a 1.4, a 1/4, perdón, a 1/4 la velocidad, y para lograr este desenfoque en las personas que iban saliendo y entrando al transporte, ¿no? Al subte. Si se fijan en esta foto que está saliendo este muchacho del subte, que tiene una cara media como sorprendida, y que hay una imagen sobre esta zona. Esa imagen es una chica que justo el chico salía, la chica entraba y chocaron, se dieron un golpe fuerte y quedó esta imagen así. Bueno, podemos también hacer el efecto fantasma, pero para eso ya requerimos de alguien o molestar a alguna persona, que no lo hice porque me parecía no indicado. Bueno, podría haber preguntado y alguien, como fue un día sábado, alguien por ahí tenía tiempo de hacerlo, pero como gente subiendo y bajando en un transporte público, se supone que va a alguna historia y no quise molestar a nadie. Pero si podés llevar un amigo, tu pareja o alguien que haga de modelo, podemos hacer este efecto fantasma. Para eso bajás un poco más la velocidad de obturación, dejás quieto a la persona, cuando disparás le decís que se mueva y genera el efecto fantasma. Igual voy a mostrarte acá algunas imágenes de stock del efecto fantasma. Bueno, lo otro que podemos hacer, que ya lo anticipé, ya lo conté, es el panning. El panning es cuando vemos que va llegando el subte, o va alguien en bicicleta, o alguien pasa en un auto a una velocidad que podamos seguirlo con la cámara, es tratar de emular y de tenerlo en cuadro al objeto en movimiento y disparar con una velocidad lenta de obturación de 1,8, 1,4. Entonces vamos a dejar estático ese objeto en movimiento, y lo que va a quedar es todo el contexto borroso y en movimiento, dando una sensación así de velocidad. Este tipo de fotografías no son solo técnicas, son narrativas, es contar historias, es contar el caos de la ciudad. Es mucho más
que una técnica de fotografía. Es una técnica que nos permite contar a través de nuestras fotografías historias. Y con lo cual sí es bueno saber la técnica, pero romper la caja para poder ser creativos. Nosotros sabemos que con esta técnica logramos estos efectos, pero una vez que sabemos que logramos este efecto, hay que dar un paso más, usar la imaginación y contar una historia. Nuestra fotografía va a ser mucho más admirada si cuenta una historia. Hay casos, digamos, emblemáticos en la fotografía, donde una fotografía de una cara es famosa mundialmente, porque esa cara, esa expresión de los ojos, ese movimiento, cuenta una historia. Eso es lo que tenemos que intentar, contar con nuestras fotografías una narrativa, una historia, que tenga una argumentación. Otra de las cosas que nos permite esta técnica es generar misterio en la fotografía. Todas esas personas en movimientos, desenfocadas, con una persona. Bueno, a mí me gustó mucho esta fotografía. Primero la saqué a la chica arriba, si ven esta primera imagen, pero después cuando si ustedes se fijan, la escalera mecánica de la derecha estaba quieta, no funcionaba, y la de la izquierda estaba en movimiento y trae como una figura media fantasmal, misteriosa de esta chica, que la verdad a mí me encantó. No sé, por ahí a ustedes no les guste, pero a mí es como que me generó una historia misteriosa, ¿verdad? Bueno, por último les cuento que esta técnica se utiliza mucho en fotografía publicitaria. De hecho, una de las fotografías, un amigo que es un ingeniero y productor de DJs, ingeniero en sonido, ¿no? Y productor de DJs y de bandas, me dijo que esta que les estoy mostrando, que estaba buenísima para una foto de un álbum de una banda. Porque es verdad, son fotografías que se utilizan mucho en publicidad y también, bueno, por supuesto, se utilizan como un recurso artístico. Artístico como arte conceptual, es decir, arte conceptual, pero incluso recursos documentales. Bueno, espero les hayan gustado las fotos, el video. Como se dan cuenta, a mí me parece muy bueno si se animan a practicar esta técnica. No requieren más que llevar el bolsito con la cámara, no tenés que llevar el trípode, eso te permite también ir, por ejemplo, yo no lo hice, pero pude haber salido del subte o mismo tomarme el subte y sacar dentro del subte y después bajar e ir a algún museo o algún edificio o algún lugar de tránsito, esas calles típicas de Buenos Aires con mucha cantidad de gente, con caos. Te permite hacer todo eso porque llevas la cámara y vas a mano alzada y podés sacar unas fotografías muy buenas. Así que espero te haya gustado. Si queda alguna duda, alguna inquietud, que yo te pueda responder con gusto en los comentarios. Y los invito a la página nuestra de PH Zooming. Como ustedes saben, es una página gratuita, no vendemos nada, digamos, pero la usamos para intercambio con gente que por ahí ve el video, empieza a practicar y quiere publicar ahí las fotografías y contarnos cómo las hizo, consultarnos o simplemente contarnos en qué locación, qué lugar la hizo. Bueno, son bienvenidos, los esperamos, anímense, porque bueno, esto es un saltito más, es una técnica más, un recurso más que tenés para explotar tu creatividad e ir avanzando y dando saltos en la fotografía. Y que les sirva. Los esperamos en la página. Chau, chau.